Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Si quieres tener un título universitario de aquí, de Estados Unidos, no tienes que estar físicamente aquí. San Ignacio University te ofrece la oportunidad de cursar una carrera en San Ignacio University. A pesar de que no estés aquí, lo puedes hacer online y vas a obtener tu certificado de una universidad de los Estados Unidos, como es San Ignacio University. Comunícate con ellos, 786-614-5360, y ahí tienes en pantalla la página web de San Ignacio University. Seguro tienen una carrera que te guste, que se adapte a lo que son tus capacidades, y estudiando online, eso lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Vas a obtener tu certificado de una universidad de los Estados Unidos. Bueno, hay algo que me ha hecho muy feliz el día de hoy, y es, revisando las redes sociales, darme cuenta que nos estamos convirtiendo los venezolanos en ciudadanos, porque no es lo mismo ser habitantes que ser ciudadanos, porque los ciudadanos reflexionamos, analizamos y al final entendemos. Y entender el rol que cada persona está jugando en este momento histórico del país, en este momento de crisis, es muy importante para lo que viene, para el futuro, ¿no? Lo digo porque en las redes sociales todo el mundo le reconoce al doctor Andrés Mesgravi el papel que jugó en esto de la aprobación del TIAR, porque el TIAR tuvo mucha resistencia, muchos peros, muchas objeciones. Y Andrés Mesgravi se dedicó a explicar lo importante que es el TIAR, se dedicó a explicar qué es el TIAR, se dedicó además a simplemente aclarar las dudas que unos y otros ponían acerca de lo necesario o lo innecesario de aprobar el TIAR. Por eso lo tenemos hoy vía Skype para conversar con él. Gracias, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Patricia, por tenerme nuevamente en tu programa y darme una nueva oportunidad para seguir explicando esta ruta. Sí, porque todavía a pesar de la aprobación de hoy quedan dudas, ¿no? Yo quiero hacer algunas preguntas sobre dudas que tengo yo misma, ¿no? Bueno, primero me sorprendió muchísimo que Perú no votara, ¿no? Porque Perú además es víctima de la situación en Venezuela, en el sentido de que creo que es el país que ha recibido más criminales venezolanos. Sí. Disculpa. Y que no vote por la aprobación me sorprendió de verdad muchísimo. Sí, ahí incluso a esa sorpresa también se le suma la posición de Costa Rica, que también fue quizás la abanderada de la propuesta de que se excluyera el uso de la fuerza en esa convocatoria. Y también nos sorprendió que el propio Chile también quisiera apoyar esa propuesta de resolución, porque aunque Chile votó a favor de la convocatoria, también estaba previamente respaldando esa propuesta de Costa Rica y fue muy enfático en decir que ellos no iban a apoyar el uso de la fuerza. Y aquí es donde quizás debamos hacer una primera observación y la hacemos con carácter crítico y asumimos responsablemente esta crítica. Yo creo que es importante que estos embajadores y estos países entiendan la verdadera naturaleza del conflicto y que las relaciones económicas que tengan, entendemos que Chile, por ejemplo, tiene fuertes lazos económicos con China, pues esos lazos económicos no pueden estar por encima de la paz y seguridad del continente. Sí, porque si no hay paz ni seguridad, ¿qué vas a hacer con esas relaciones económicas finalmente, no? No te sirve para nada.
Exactamente, exactamente. Ahora, ¿funciona el TIAR sin que intervenga el elemento militar? ¿Qué otras opciones hay antes de llegar al elemento militar, a la intervención militar? Bueno, lo primero que quiero aclarar, porque esto también ha sido objeto de discusión y de dudas, es que no se tienen que agotar pasos previos para la opción militar. El artículo 8 expresamente establece que el órgano de consulta puede acordar una o varias de las medidas allí previstas. Y las medidas allí previstas van desde las sanciones, vamos a decir, diplomáticas y económicas, hasta el uso de la fuerza. Es decir, que en una primera instancia el órgano de consulta también podría acordar una medida, por ejemplo, de bloqueo naval y a la vez la conformación de una coalición de fuerza. Sin embargo, pues en el mundo diplomático esa es la mentalidad que existe, de que deben hacerse pasos graduales, porque exactamente en conflictos entre estados ese es el protocolo a seguir. Pero aquí nuevamente hay que tener bien clara la naturaleza del conflicto, porque estamos en presencia de un conflicto interno y no un conflicto con otro estado. De manera que para combatir a criminales y a terroristas no se deben seguir los mismos protocolos que se aplican a las disputas entre estados. Ahora, el tema de ir aplicando las sanciones y lo que prevé el TIAR, pues un paso detrás del otro. ¿Esto en tiempos de qué estamos hablando, Andrés? Mira, no estamos hablando de tiempos determinados, ¿no? Aquí lo importante es que una vez que ya se activa el mecanismo, esto es algo, vamos a decir, dinámico. Vamos a suponer que en la próxima reunión o la primera reunión que tenga el órgano de consulta, vamos a suponer hipotéticamente se acuerde la medida de bloqueo naval o de bloqueo a ciertas naves o aeronaves del régimen y se descarte por el momento el uso de la fuerza. Eso no significa que el uso de la fuerza va a quedar descartado definitivamente. El órgano de consulta no tiene la potestad de derogar ninguna disposición del tratado. Y eso significa que la semana siguiente podrían ocurrir otro tipo de circunstancias que hagan nuevamente reunión inmediata del órgano de consulta y nuevamente se vuelva a considerar la situación a la luz de nuevos acontecimientos. Entonces, no hay un tiempo estipulado entre una cosa y otra, sino que esto es algo muy dinámico y la misma situación va a ir dando pues señales de la necesidad de implementar esta medida. Yo creo, Patricia, lamentablemente muchas veces los organismos internacionales reaccionan muy tarde, pero yo creo que el continente tiene un deber moral, un deber histórico en afrontar este conflicto, en entender su verdadera naturaleza, en despejar esa hipótesis de que estamos aquí en un conflicto entre gobierno y oposición y asumir la dura realidad de que estamos enfrentando una tiranía o narcoterrorista o quizás estamos enfrentando la organización criminal más poderosa del planeta. Andrés, el tema de lo que surgió en las últimas semanas con la guerrilla colombiana, con la FARC, fue fundamental en esto, ¿no? Si no hubiera pasado eso, no se hubiera movilizado la región con el tema del TIAR. Bueno, no estoy tan seguro de que no se hubiesen movilizado, pero obviamente tú ves en las posiciones de hoy que como los representantes de Colombia tienen una clara percepción del conflicto, de su naturaleza, y ves una posición completamente alejada de la realidad como la de Costa Rica. Entonces es simplemente, bueno, quizás Colombia por estar más cerca y por estar viviendo en carne propia o sufriendo los efectos directos de esta situación, pues es más abierta a entender verdaderamente la naturaleza del conflicto. Y ahí es donde yo creo que también los venezolanos, no solamente las autoridades legítimas, sino también todos los venezolanos tenemos que hacer una campaña a escala mundial para hacerle entender al mundo a qué nos enfrentamos y cuál es la verdadera naturaleza del conflicto y desechar de una vez esa hipótesis de que estamos enfrente de un conflicto político que requiere soluciones políticas y democráticas. Sí, por cierto que producción me dice que vamos a poner aquí en la descripción del video el link para que los ciudadanos puedan ver todas las intervenciones el día de hoy. Son muy largas y nosotros no podemos mostrarlas aquí una por una, pero yo creo que es importante que todos veamos qué opinó cada país con respecto al tema del conflicto en Venezuela, porque hubo algunas intervenciones, y ahorita no te puedo decir, Andrés, tú seguro estás mejor informado que yo,
exactamente qué países fueron, pero por ejemplo, hubo cancilleres que presentaron como dudas acerca de que realmente haya presencia de terrorismo, que es guerrilla, que es Hezbollah, todo esto en Venezuela. Se plantearon dudas ahí, como que ya eso no estuviera demostrado, ¿no? Sí, bueno, primero hay que distinguir que en el Consejo Permanente de la OEA tenían voz, pero no voto, los miembros de la OEA. Recordemos que los miembros de la OEA son 35, el TIAR son 19, si se cuenta Cuba. Con Cuba hay una situación allí especial que fue suspendida, pero se le dio derecho de voz a todos los miembros del Consejo Permanente. Entonces, tú tienes países como México, que no es miembro del TIAR, pero sí de la OEA, donde expresó una opinión bastante recalcitrante en contra incluso de la activación del TIAR. Pero ese miembro no cuenta porque no es miembro del TIAR y no va a estar presente en la reunión del órgano de consulta o en la reunión de cancilleres. Luego tienes exposiciones de verdaderos miembros del TIAR, como Costa Rica, como Perú, que también es inexplicable, injustificable. Explicable probablemente puedan haber explicaciones, hasta algunas inconfesables. Pero desde el punto de vista jurídico de la verdadera realidad del conflicto, pues son completamente inadmisibles esas posiciones, junto a la propia de Chile, porque Chile, como te dije anteriormente, votó en contra del uso de la fuerza categóricamente, pero sí apoyó la convocatoria de consulta. Entonces, creo que es importante que las autoridades venezolanas hagan una campaña pública, porque fíjate todas las cosas que salen a relucir cuando las cosas se hacen de manera pública. Sí. Estaba comentando también el tema de Panamá, que me llama muchísimo la atención, aunque siempre se señaló que el actual presidente de Panamá, que está recién estrenado en el puesto, Nito Cortizo, tiene inclinaciones izquierdistas. Yo no sé si será por esto. Y en Panamá que hay tantos venezolanos, y que además la embajadora en Panamá, la representante de Guaidó, es muy cercana al canciller de Guaidó, que es Julio Borges. O sea, extraña el tema de Panamá. Sí, obviamente hoy todavía, como te digo, es un primer inicio. Hoy hay una fotografía, pero esa fotografía no necesariamente es la misma que se va a ver quizás a finales de mes. Puede haber muchas situaciones dinámicas. Ahora por fin se está discutiendo a fondo el tema de Venezuela, se están poniendo sobre la mesa los verdaderos conceptos, las verdaderas opciones. Y entonces quizás también haya un tiempo de maduración. Tampoco hemos visto activamente a nuestras autoridades en los meses pasados haciendo campaña para el uso legítimo de la fuerza o por la conformación de una coalición militar. Sin embargo, hoy debo reconocer que hasta el propio Gustavo Tarre Briceño, nuestro representante especial, sí, pues tenía una postura muy distinta a la que tenía hace un mes. Creo que su intervención de hoy fue bastante buena y estuvo alineada pues con lo que venimos sosteniendo de hace meses. Entonces, no nos debe extrañar también que el transcurso del tiempo, esperamos que sea más pronto que tarde, que varios de esos países que hoy mostraron una posición tibia puedan entender la verdadera naturaleza del conflicto y que a la final pues ellos también van a ser afectados por ese narcoterrorismo que se está difundiendo en toda la región y que deben necesariamente afrontar la dura realidad y aceptar el uso legítimo de la fuerza. Sí, definitivamente el discurso ha cambiado en las últimas semanas. Correcto. Hay una duda que además ayer incluso tuvimos un invitado aquí que comentó que el TIAR al final no iba a poder ejecutarse de alguna manera porque esto tiene que pasar por la ONU y en la ONU hay derecho a veto por parte de Rusia y de China. Pero yo quiero que tú, que eres el especialista, expliques bien si esto tiene que pasar necesariamente por la aprobación de la ONU. Sí, eso es otra duda que se ha generado. Incluso no descarto que haya sido de buena fe, porque cuando se piensa que esto es un conflicto con otro Estado, o un conflicto, vamos a decir, internacional, el principio es ese. El principio es que en conflictos entre estados el uso de la fuerza debe ser aprobado previamente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero quizás se piensa que es un conflicto internacional porque hubo injerencia o hay injerencia de Rusia y Cuba. Pero no nos olvidemos que Rusia y Cuba ingresaron al territorio venezolano con el consentimiento del gobierno, vamos a llamar entre comillas, el gobierno de turno.
Entonces, no es cierto que estamos en presencia de un conflicto contra un Estado, no es cierto que se está pidiendo una coalición de fuerza para atacar a Rusia o a Cuba, se está pidiendo una coalición de fuerza para enfrentar un conflicto interno. ¿Por qué es un conflicto interno? Porque tenemos una tiranía narcoterrorista que está usurpando el poder, que está poniendo en peligro la soberanía y la independencia política de Venezuela. Y además, esa tiranía está acompañada por una fuerza armada rebelde, insubordinada a su comandante en jefe, penetrada por el narcotráfico, por el cartel de los soles, acompañada también de grupos paramilitares llamados colectivos. También está acompañada de la guerrilla colombiana y también con presencia de grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Entonces todo este conglomerado criminal montado encima de las principales reservas petroleras del planeta, más recursos minerales estratégicos como el uranio y el torio, pues evidentemente ponen en peligro la paz y seguridad del continente. Y cuando digo esto, lo digo con la firme intención de señalar que no es el TIAR el que se excluye del Consejo Permanente de la ONU, es en la propia Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.7, que establece expresamente que cuando se trata de un conflicto interno, no es competencia del Consejo de Seguridad involucrarse en ese tipo de conflictos. Si me permites, te puedo buscar el artículo, déjame ver si lo tengo por acá, que lo usé para esta mañana para una entrevista. Sí, porque esto es muy importante aclararlo, Andrés, porque hay mucha duda sobre esto. Sí, mira, el artículo 2.7 dice textualmente, porque para que no diga, mira, esta es la opinión de Andrés Mesgravis, no, lo dice expresamente el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas, y le hace cuando digo Naciones Unidas al Consejo Permanente de la ONU, a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta. Entonces, la única duda que se podría plantear es que Venezuela plantea un conflicto contra otro Estado. Si Venezuela, por ejemplo, quisiera agredir a Colombia o a Brasil o a Cuba o a Rusia, intentar acciones armadas contra alguno de esos países, obviamente eso sería competencia del Consejo de Seguridad. Pero cuando tratamos de un conflicto interno, y claramente el conflicto de Venezuela es un conflicto interno por las razones que antes señalé, no hay ninguna duda, no debe haber ninguna duda, porque la norma que acabo de leer de la Carta de las Naciones Unidas es expresa y categórica. Además, la doctrina en el derecho internacional unánimemente ha sostenido que los conflictos internos no deben pasar por las manos del Consejo Permanente de la ONU, y tampoco el hecho de que haya asistencia o cooperación militar internacional, eso desvirtúa la naturaleza del conflicto interno. Andrés, ¿qué significa exactamente uso de las armas? El uso de la fuerza... exacto. Sí, el uso de la fuerza es precisamente de lo que estamos hablando. Hay un antecedente que no es propiamente del TIAR, pero sí del sistema interamericano, que es el caso de República Dominicana de 1965. La Carta de las Naciones, la Carta de la OEA tiene un artículo similar al artículo 6 del TIAR, donde también se habla de situaciones que puedan poner en peligro la paz de América, y allí en ese caso se conformó una fuerza interamericana conformada entre otros países o liderada entre otros países por Estados Unidos y Brasil, donde estuvo operaciones militares por un año. Entonces se habla de fuerza legítima porque es para exactamente solucionar el conflicto, y va acompañada no solamente de acciones militares, sino también de acciones de índole humanitaria, como provisión de alimentos, medicina o incluso de personal médico. Entonces, por eso se habla de una fuerza o el uso de la fuerza en sentido amplio y no en sentido restringido. Bueno, yo creo que alguna preocupación hay con respecto a la aprobación de la aplicación del TIAR el día de hoy, Andrés, porque surgió inmediatamente la declaración, por ejemplo, de Federica Mogherini, que es partidaria de seguir dialogando y seguir negociando, ¿no? Que es distinto a esto que se aprobó el día de hoy. Sí, por eso es que creo, Patricia, que hay que insistir en la verdadera naturaleza del conflicto, porque uno debe preguntarse, bueno, ¿cuál es el mejor escenario que uno podría conseguir en un diálogo?
Y la respuesta es, bueno, un pacto de elecciones libres y transparentes. Ya eso es difícil de imaginar con un régimen como el que tenemos en Venezuela, pero supongamos que ese pacto se logra. En mi opinión, ese pacto sería ineficaz e inútil. ¿Por qué? Porque aun cuando sean libres y transparentes las elecciones, si el control de las armas lo sigue teniendo el régimen, vamos a ver exactamente lo que estamos viviendo actualmente. Tenemos un presidente legítimo que es Juan Guaidó, y sin embargo él no puede gobernar. No puede gobernar por la sencilla razón de que no tiene el control de las armas. Aun cuando lo reconocen casi 60 países o los principales países del mundo, no puede gobernar porque no tiene el control de las armas. Lo mismo ocurrirá al final de este proceso electoral, con la diferencia de que un año más tarde, cuando puedan darse estas elecciones, el régimen estará mucho más oxigenado y mucho más fortalecido que lo que puede estar actualmente. Exactamente. Bueno, también yo creo que hay que darle las gracias al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que ha sido tan perseverante, Andrés, ¿no? Y que finalmente en la instancia que él encabeza es que se aprueba esto. Bueno, debo aclarar, sí, primero coincido contigo, él ha sido una persona que pues no de ahorita, desde hace mucho tiempo atrás ha venido luchando por la libertad de Venezuela. Sí. Sin embargo, debo aclarar que él no es el que va a tomar una decisión, o no es el organismo de la OEA que va a tomar la decisión. La decisión la van a tomar los cancilleres que representan a los estados miembros del TIAR. Por eso es importante, creo yo, que en estos próximos 15 días se haga una intensiva campaña tanto a los cancilleres como a los presidentes de estos estados para que tomen conciencia de la verdadera naturaleza del conflicto que estamos enfrentando. Exacto, no hay que soltar el tema. Todo lo contrario, no, ahora es que hay que trabajar más en eso porque no se hace nada con lo que ocurrió el día de hoy si no se persevera en el asunto, pues hay que seguir trabajando en eso. Correcto, y adicionalmente, Patricia, hoy estamos viendo un gran logro, quizás todavía no se nota, pero es un gran logro que hayamos sacado esta ruta ya de la esfera nacional y hayamos logrado entrar a la esfera internacional. Entonces ya no está en manos, vamos a decir, de la Asamblea o de los diputados tomar decisiones, sino que ya está en manos de los cancilleres de los principales países del hemisferio tomar esta decisión. Es cierto, todavía algunos de ellos no tienen a profundidad conciencia de lo que estamos viviendo o enfrentando, pero es nuestra labor, en primer lugar, en cabeza de nuestras autoridades legítimas, hacer esa campaña y también a cada venezolano donde quiera que se encuentre. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por todo lo que has hecho y por seguir, por insistir en que la gente, el ciudadano, entienda la importancia de esto y la factibilidad, sobre todo, de la aplicación del TIAR. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia, por esta invitación. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso nos vamos para Europa, donde están pasando cositas adversas, creo yo, a lo que se está aprobando el día de hoy, o contrarias a lo que se aprobó el día de hoy, que tiene que ver con el TIAR. ¿Qué le pasa a Federica Mogherini? Y vamos a hablar con Patricia Betancur acerca de la posición del padre de Leopoldo López, que es un poco extraña en el Parlamento Europeo. Ya volvemos.